No abras el remolque. Hay cosas que un trailero aprende a reconocer con los años. El zumbido de un valero a punto de romperse. El olor de unas balatas recalentadas. El cambio en el peso de la carga cuando una llanta pierde presión. El tono de voz de un operador cuando intenta ocultarte información. Y también aprende otra cosa, nunca preguntar demasiado. Me llamo Esteban Carrillo. Tengo 46 años y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras del país. He cruzado desiertos donde el calor derrite el asfalto, montañas cubiertas de niebla y tramos donde ni las patrullas quieren detenerse después de medianoche. Siempre me consideré un hombre práctico. No creo en brujas ni fantasmas. Nunca he sido de esos que cargan escapularios colgados del espejo ni rezan antes de arrancar. Pero lo que ocurrió aquella madrugada de octubre de 2019 destruyó por completo la forma en que entendía la realidad. Todo comenzó en una bodega ubicada en las afueras de Toluca. La carga estaba lista cuando llegué. Un remolque cerrado de 53 pies. El destino era Monterrey. Los documentos indicaban que transportaba maquinaria industrial importada. Nada fuera de lo común. Sin embargo, el ambiente dentro de la bodega era extraño. Nadie hablaba. Los montacarguistas evitaban mirar hacia la caja. Uno de ellos, un hombre mayor con décadas trabajando ahí, terminó de colocar el último sello de seguridad y murmuró algo que apenas alcancé a escuchar. Que Dios te acompañe. No lo dijo como una cortesía. Lo dijo con miedo. Firmé los papeles y salí. La noche estaba despejada. Tráfico ligero. Música baja en la radio. Todo parecía normal. Hasta que pasé el kilómetro 47. Escuché el primer golpe. Fue seco. Metálico. Como si alguien hubiera pateado desde dentro del remolque. Miré el espejo. Nada. Pensé que alguna tarima se había desplazado durante una curva. Seguí manejando. 5 minutos después volvió a escucharse. Esta vez fueron 3 golpes consecutivos. Pam. 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 Se me erizó la piel. No por miedo. Por costumbre. Uno sabe identificar cuando una carga se mueve y cuando algo golpea deliberadamente. Tomé el radio. Base, unidad 42. Creo que la carga viene suelta. La respuesta tardó demasiado. Negativo. Continúe su ruta. Escuché golpes. Silencio. Luego la voz del operador sonó diferente. Tensa. No abra el remolque. Miré el micrófono. ¿Cómo dice? Pase lo que pase, no abra el remolque. La transmisión se cortó. Durante varios kilómetros intenté convencerme de que exageraba. Fatiga. Estrés. Horas acumuladas. Entonces comenzó el olor. Era tenue. Dulzón. Parecido a carne descompuesta mezclada con humedad. Bajé las ventanas. El olor aumentó. Revisé el aire acondicionado. Lo apagué. Seguía ahí. No provenía de la cabina. Venía de atrás.
Tomé la siguiente salida y me detuve en una gasolinera casi vacía. Eran las 2:17 de la madrugada. No había más que un despachador dormitando y un perro flaco acostado bajo una lámpara. Bajé de la unidad. Y el perro comenzó a llorar. No ladró. No gruñó. Lloró. Con la cola entre las patas. Mirando directamente hacia el remolque. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué lentamente. Los sellos seguían intactos. Apoyé la mano sobre la puerta metálica. Estaba tibia. A pesar del frío de la madrugada. Entonces escuché algo. Un sonido tan débil que pensé haberlo imaginado. Un rasguño. Después otro. Y otro. Como uñas arañando el acero desde el interior. Retrocedí. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Saqué la linterna del cinturón y apunté hacia la puerta. El sonido cesó. Silencio absoluto. Di media vuelta para regresar a la cabina cuando escuché una voz. Apenas un susurro. Señor. Me congelé. Volteé lentamente. No había nadie. Por favor. La voz provenía del remolque. Era la voz de una niña. No tendría más de 8 años. Ya no podemos respirar. Sentí que las piernas me temblaban. Me acerqué nuevamente. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Después comenzaron los golpes. Docenas. Desesperados. Frenéticos. Como si muchas personas estuvieran golpeando al mismo tiempo. Gritos ahogados. Llanto. Súplicas. Retrocedí tropezando. Corrí hacia la cabina y cerré la puerta con seguro. Tomé el radio. Hay gente encerrada. Manden ayuda. Estática. Luego una voz masculina desconocida respondió. No abras. Escucho niños. Ya están muertos. La transmisión terminó. Nunca olvidaré el frío que sentí en ese instante. Porque aquella voz no sonaba sorprendida. Sonaba resignada. Y entonces miré hacia el asiento del copiloto. Había una niña sentada ahí. Descalza. Muy delgada. Llevaba un vestido rosa cubierto de manchas oscuras. Su cabello estaba húmedo, pegado al rostro. Tenía tierra bajo las uñas. Y unos ojos enormes. Negros. No me miraba con rabia. Me miraba con tristeza. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo perder el aire. Ella levantó lentamente una mano. La piel del brazo estaba amoratada, marcada por dedos humanos. Como si alguien la hubiera sujetado con violencia antes de morir. Todavía están ahí atrás, susurró. El remolque explotó en golpes. La unidad entera comenzó a sacudirse. Los espejos vibraban.
Las puertas temblaban. Escuché cientos de uñas raspando el metal. Escuché personas rezando. Escuché madres llamando a sus hijos. Escuché niños llorando. Y entonces algo golpeó desde dentro con tanta fuerza que la lámina del remolque se deformó hacia afuera. Una silueta humana quedó marcada en el acero. Después otra. Y otra más. Como cuerpos intentando salir. Arranqué sin pensar. Solo quería llegar a una caseta. A cualquier lugar con gente. Pero mientras conducía vi algo en el espejo lateral. Había rostros asomándose desde las rendijas del remolque. Rostros pálidos. Hundidos. Con labios resecos y ojos abiertos hasta el límite del dolor. No eran apariciones deformes. Parecían personas reales. Personas aterradas. Y todos me miraban. Cuando una mujer golpeó el interior del metal y abrió la boca para gritar, comprendí algo que me destruyó por dentro. No estaban intentando entrar. Llevaban años intentando salir. Perdí el control unos kilómetros después. El tráiler se volcó. Desperté en el hospital 2 días más tarde. La empresa desapareció. La bodega fue clausurada. Los registros de la carga se perdieron. Nunca encontraron maquinaria. Nunca encontraron cadáveres. Solo descubrieron algo que jamás salió en los periódicos. Marcas de uñas humanas cubriendo las paredes internas del remolque. Miles de ellas. Capas y capas superpuestas. Como si decenas de personas hubieran intentado desgarrar el acero con las manos desnudas. Un agente federal me visitó semanas después. Me preguntó exactamente lo mismo que el operador aquella noche. No quiso saber cómo estaba. No preguntó por el accidente. Solo hizo una pregunta. ¿Escuchó voces infantiles? Cuando respondí que sí, bajó la mirada y cerró la libreta. Antes de irse dijo algo que aún me despierta empapado en sudor. Usted es el tercero que sobrevive conduciendo esa unidad. Los otros 2 se suicidaron. Han pasado 7 años desde entonces. No he vuelto a manejar de noche. No puedo soportar los remolques cerrados. Y jamás dejo a mis nietos jugar cerca de un tráiler estacionado. Porque algunas madrugadas, cuando el viento sopla fuerte junto a mi casa, escucho golpes provenientes del patio. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Y después una voz infantil, apagada y desesperada, que atraviesa las paredes de mi habitación. La misma voz que escuché aquella madrugada en la carretera. La misma que aún me persigue. La misma que me suplica, llorando. Señor, esta vez sí abra. Y cada noche tengo que recordarme que no debo hacerlo. Porque ya entendí algo que nadie me enseñó en todos mis años como trailero. Hay cargas que transportan mercancía. Y hay otras que transportan el último momento de personas que jamás encontraron descanso. Y si algún día escuchas golpes dentro de un remolque sellado, en medio de una carretera vacía, reza para que sean ladrones. Porque si las voces te llaman por tu nombre, ya es demasiado tarde.
Los que nunca cruzaron. Nunca he vuelto a manejar un tráiler. No porque me haya jubilado. No porque me faltaran ofertas de trabajo. Dejé de hacerlo porque entendí demasiado tarde que algunas cargas no vienen registradas en ningún manifiesto y que ciertas culpas son capaces de sobrevivir a la muerte. Me llamo Ramiro Saldaña. Tenía 38 años cuando ocurrió todo esto en el invierno de 2021. Durante casi 2 décadas recorrí la frontera norte transportando mercancía entre Sonora y Baja California. Conocía esas carreteras mejor que los pasillos de mi propia casa. Sabía dónde estaban los baches que podían volcar una caja cargada, en qué gasolineras servían café recalentado y en cuáles era mejor no detenerse porque abundaban los asaltantes. Siempre pensé que el verdadero terror del oficio era quedarse dormido al volante. Estaba equivocado. Aquella madrugada conducía por la carretera entre San Luis Río Colorado y Caborca. Eran poco más de las 5 de la mañana. El desierto seguía envuelto en oscuridad y el frío atravesaba los cristales de la cabina. Llevaba más de 10 horas manejando y el cansancio comenzaba a instalarse detrás de mis ojos como una presión insoportable. Entonces aparecieron las luces. Una patrulla atravesada en mitad de la carretera. Agentes armados. Órdenes secas. Documentos. Rutina. Mientras revisaban mis papeles, uno de ellos enfocó la linterna hacia el asiento del copiloto. Se quedó inmóvil. Después me miró. ¿Y él? Sentí un vacío en el estómago. Le expliqué que viajaba solo. El agente frunció el ceño. No mienta. Su acompañante está ahí sentado. Desde la distancia levanté la vista hacia la cabina. Había un hombre. Moreno. Bigote espeso. Camisa a cuadros. Mirando hacia el frente con absoluta tranquilidad. El oficial habló con él durante algunos segundos. Después regresó y me devolvió los documentos. Puede continuar. Su familiar necesita atención médica, pero dijo que usted sabe a dónde llevarlo. Subí al tráiler con las piernas débiles. Y cuando cerré la puerta, reconocí aquel rostro. Era mi padre. Había muerto 22 años antes. Decían que se había quedado dormido conduciendo un tráiler cerca de Altar. Que había invadido el carril contrario. Que el impacto fue tan brutal que apenas pudieron identificarlo. Yo tenía 8 años. Desde entonces crecí escuchando la misma historia. Tu padre fue una víctima. Tu padre era un buen hombre. Tu padre tuvo mala suerte. Nunca cuestioné nada. Hasta esa madrugada. No me atreví a mirarlo directamente durante varios kilómetros. Pero el reflejo del parabrisas me obligó. No tenía piernas. Sus pantalones terminaban a la altura de los muslos, empapados de sangre oscura y seca. Fragmentos de hueso asomaban entre la carne ennegrecida. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en las palmas. Papá. Susurré. No respondió. Giró lentamente hacia mí. Y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la expresión devastadora de alguien consumido por una tristeza tan inmensa que había olvidado cómo se hacía para llorar. Las apariciones comenzaron desde esa noche. Primero fueron reflejos. Pequeñas siluetas detrás de mí.
Luego comenzaron los sonidos. Respiraciones. Toses infantiles. El roce de zapatos sobre el piso metálico del camarote. Después llegaron las voces. No eran gritos. Y eso era peor. Eran murmullos. Niños preguntando por sus madres. Preguntando cuánto faltaba para llegar. Preguntando si ya podían salir porque hacía mucho calor. Yo dejaba la radio encendida para no escucharlos. No funcionaba. Cada viaje aparecían más. Algunos llevaban mochilas. Otros sostenían juguetes derretidos. Una niña abrazaba a una muñeca sin ojos. Un niño tenía la mitad del rostro quemado y aún así me sonreía con la inocencia intacta. No parecían monstruos. Parecían niños normales. Y esa normalidad era insoportable. Comencé a investigar el accidente de mi padre. Visité hemerotecas. Busqué periódicos antiguos. Hablé con excompañeros. Hasta que encontré a un mecánico jubilado que había trabajado con él. Cuando mencioné su nombre, bajó la mirada. Tardó varios minutos en hablar. Entonces me contó la verdad. Mi padre no transportaba mercancía aquella noche. Transportaba personas. Migrantes. Familias enteras. Había aceptado dinero extra para cruzarlos escondidos dentro de la caja del tráiler. Entre ellos viajaban varios niños. El sistema de refrigeración sufrió una avería. Los pequeños comenzaron a asfixiarse. Golpearon las paredes. Gritaron. Lloraron. Pidieron ayuda. Pero mi padre no abrió. Tenía miedo de perder el dinero. Miedo de ir a prisión. Miedo de ser descubierto. Cuando finalmente decidió detenerse, ya era demasiado tarde. Muchos habían muerto. Desesperado, intentó escapar. Fue entonces cuando provocó el accidente. La familia pagó para ocultarlo todo. Compraron silencio. Inventaron otra versión. Y yo crecí admirando a un hombre que había abandonado niños a una muerte lenta y aterradora. Esa revelación destruyó algo dentro de mí. Comprendí la tristeza de sus ojos. Comprendí por qué jamás hablaba. No necesitaba explicarse. Su condena era eterna. Decidí dejar el trabajo. Vendí el tráiler semanas después. Pensé que así terminaría todo. Pero la última noche regresé para recoger mis cosas personales. La caja estaba vacía. Sin carga. Sin mercancía. Sin nadie. Escuché golpes desde adentro. Suaves. Desesperados. Como uñas diminutas arañando metal. Abrí. Había niños. Decenas. No muertos. No fantasmas. Niños reales. Deshidratados. Temblando. Con los labios partidos. Una mujer abrazaba a un bebé inmóvil. Un adolescente intentaba hacer respiración boca a boca a su hermana menor.
El olor a sudor, vómito y orina me hizo retroceder. Alguien había utilizado mi tráiler para transportar migrantes, sin que yo lo supiera. Llamé a emergencias. Intentamos salvarlos. Pero 4 niños murieron antes de que llegaran las ambulancias. Entre ellos, una niña de aproximadamente 7 años. Tenía una muñeca sin ojos apretada contra el pecho. La misma muñeca que yo llevaba meses viendo en mis espejos. Su madre me tomó del uniforme mientras lloraba. Me preguntó por qué no había abierto antes. ¿Por qué había tardado tanto? ¿Por qué había dejado morir a su hija? No tuve valor para decirle que llevaba meses escuchando a esos niños. Que pensé que eran fantasmas. Que el verdadero horror era haber confundido una advertencia con una maldición. Aquel día comprendí que el dolor más insoportable no proviene de los muertos. Proviene de los vivos. De quienes todavía pueden sufrir. De quienes aún tienen esperanza cuando golpean una pared esperando que alguien los escuche. Desde entonces despierto todas las madrugadas exactamente a las 5. Escucho golpes en mi puerta. Toses infantiles. Voces preguntando cuánto falta para llegar. Voy hasta la cocina, tomo agua y me repito que ya terminó. Que los enterraron. Que intenté ayudar. Que no fue mi culpa. Pero hay noches en las que veo mi reflejo en la ventana. Y detrás de mí está mi padre. Ya no sonríe. Ya no me mira con tristeza. Solo observa mis manos. Las mismas manos con las que dudé antes de abrir aquella caja. Porque ambos sabemos la verdad. Él dejó morir a esos niños por miedo. Y yo dejé morir a otros por no haber querido creer. Al final, el infierno no fue ver muertos sentados en mi cabina. El infierno fue descubrir que el horror más real no nace de los fantasmas. Nace del instante exacto en que decides ignorar el sufrimiento de alguien, y cuando finalmente reaccionas, ya es demasiado tarde. Todavía puedo escuchar a la niña de la muñeca sin ojos preguntándome algo que jamás podré responder. Señor, ¿por qué no nos abrió antes? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El niño del espejo. Nunca he contado esta historia frente a frente. No porque me dé vergüenza, sino porque he aprendido que cuando alguien te mira a los ojos y escucha lo que voy a decir, inevitablemente piensa lo mismo, que las horas de carretera terminaron por romperme la cabeza. Tal vez tengan razón. Ojalá la tengan. Mi nombre no importa. Durante casi 2 años trabajé como trailero para una empresa transportista del norte del país. No era de esos veteranos que presumen millones de kilómetros recorridos ni historias imposibles en fondas de carretera. Yo todavía estaba aprendiendo. Cometía errores al maniobrar, me ponía nervioso en los descensos pronunciados y aún sentía emoción cada vez que me asignaban una ruta nueva. En abril de 2019 me enviaron a cubrir recorridos entre Durango y Zacatecas. La primera vez que vi al niño eran poco más de las 4 de la tarde. Recuerdo el calor porque el aire acondicionado del tráiler llevaba semanas fallando.
El sol golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que la carretera parecía derretirse a la distancia. La radio perdía señal constantemente y el olor del motor caliente entraba por las rejillas de ventilación. Todo era normal. Hasta que una camioneta negra me rebasó. Escuché primero el rugido del motor al adelantarme. Después giré la cabeza por simple costumbre, observando el vehículo mientras volvía a incorporarse al carril. Fue entonces cuando lo vi. Un niño sentado junto a la luneta trasera. Cabello rubio cenizo. Piel demasiado pálida. Una camisa azul clara. Y una sonrisa exageradamente amplia. Levantó la mano y me saludó. Yo hice lo mismo. Los niños suelen hacerlo. Muchos se emocionan al ver tráileres enormes. Algunos incluso hacen el gesto para que uno toque el claxon. No pensé más en ello. 20 minutos después, un automóvil blanco me rebasó. Volteé por inercia. El niño estaba ahí. Misma ropa. Misma expresión. Misma sonrisa. Me quedé inmóvil unos segundos, observando cómo desaparecía delante de mí. Intenté racionalizarlo. Quizá había visto mal. Quizá era otro niño parecido. Quizá el cansancio. Continué manejando. 15 kilómetros después apareció en otro vehículo. Y después en otro. Y otro. Cada vez en coches distintos. Placas diferentes. Familias distintas. El niño jamás cambiaba. Lo más perturbador era que no hacía nada amenazante. No golpeaba el cristal. No señalaba. No gritaba. Simplemente sonreía y saludaba, como si existiera entre nosotros una confianza que yo había olvidado. Conforme avanzaba el trayecto, el tiempo entre cada aparición comenzó a reducirse. 30 minutos. 20. 10. 5. Al final del viaje ya ni siquiera necesitaba verlo acercarse. Mi cuerpo reaccionaba antes. El corazón se aceleraba. Las manos sudaban sobre el volante. Y entonces aparecía. Esperándome detrás de otra ventana. Sonriendo. Aquella noche dormí en una pensión para transportistas. Desperté alrededor de las 3 de la madrugada. No fue un ruido lo que me despertó. Fue la sensación absoluta de no estar solo. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura. Escuché algo parecido a una respiración húmeda proveniente del rincón junto al baño. Permanecí inmóvil. La respiración cesó. Luego escuché pasos pequeños sobre el piso. Descalzos. Lentos. 1. 2. 3. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme. No podía hablar. Los pasos llegaron hasta un costado de la cama. Sentí el colchón hundirse. Algo pequeño acababa de subir. Permanecí mirando al techo mientras las lágrimas me corrían hacia las orejas sin que pudiera detenerlas. Entonces escuché una voz infantil, apenas un susurro. Gracias por saludarme. Perdí el conocimiento. Cuando desperté,
Era de día. La recepcionista insistía en que nadie había entrado a mi habitación. Sin embargo, encontré tierra bajo las sábanas y marcas diminutas sobre el colchón, como huellas de pies infantiles. Regresé a trabajar. Porque así funciona este oficio. Aunque estés roto, las cuentas siguen llegando. Aunque tengas miedo, la mercancía debe entregarse. Comencé a dormir mal. Apenas cerraba los ojos soñaba con accidentes. Vidrios rotos. Llantas arrastrándose. Personas gritando. Y siempre el niño. Observando desde algún sitio. Una tarde decidí detenerme en una fonda antigua donde varios traileros descansaban. Un hombre mayor, de barba blanca y manos deformadas por la artritis, notó mi estado. Sin que yo dijera una palabra, preguntó: ¿Ya empezó a saludarte? Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. El anciano me contó que, en 2008, un tráiler cargado con acero perdió los frenos en un descenso cercano a Sombrerete. Impactó varios vehículos. Entre ellos, una camioneta donde viajaba una familia. El hijo menor iba sentado atrás. No llevaba cinturón. Los peritos dijeron que murió al instante. Pero quienes llegaron primero al accidente juraban haber visto al niño caminando entre los restos, preguntando por qué nadie le respondía el saludo. Desde entonces, algunos conductores comenzaron a verlo. Nunca todos. Siempre uno. El mismo niño. La misma sonrisa. Y todos los que le devolvieron el saludo terminaron igual. Muertos en carretera. Accidentes inexplicables. Suicidios. Desapariciones. Intenté dejar el trabajo. Renuncié 2 semanas después. No volví a subir a un tráiler. Creí que había escapado. Durante meses no vi nada. Recuperé el sueño. Volví a reír. Mi esposa quedó embarazada. Pensé que todo había terminado. Hasta la noche en que nació mi hijo. Era invierno. Mi esposa dormía agotada en la habitación del hospital. Yo sostenía al bebé entre mis brazos. La enfermera acababa de salir cuando escuché una pequeña risita proveniente del pasillo. Miré hacia la puerta entreabierta. El niño estaba de pie bajo la luz blanca del hospital. La camisa azul. La piel pálida. La sonrisa imposible. No parecía un espectro. Parecía un niño real. Uno que jamás debió estar allí. Lo peor fue que no me miraba a mí. Miraba a mi hijo. Lentamente levantó la mano para saludar. Mi bebé abrió los ojos. Y sonrió. Todavía no tenía dientes. Sin embargo, mientras le devolvía el saludo moviendo su diminuta mano, vi como algo oscuro comenzaba a asomarse entre sus encías. Pequeños dientes finos. Demasiados. Iguales a los del niño del espejo. Desde entonces, cada cumpleaños de mi hijo encuentro una huella infantil frente a la puerta de mi casa. A veces aparecen dibujos hechos con crayón azul en las paredes de su habitación. Carreteras. Autos.
y 2 niños tomados de la mano. El mayor siempre está sonriendo. Mi hijo acaba de cumplir 7 años. La semana pasada me preguntó cuándo iba a enseñarle a manejar. Después señaló hacia el espejo del comedor. Papá, ¿por qué el niño de atrás dice que pronto iremos a dar un paseo? No volteé. Porque después de tantos años entendí algo horrible. El niño nunca estuvo buscándome. Jamás quiso arrastrarme con él. Yo solo era el conductor equivocado. El verdadero pasajero que necesitaba aún no había nacido. Las botellas del diablo. Yo manejaba un Kenworth viejo en 2006, haciendo fletes entre Durango y Coahuila, cuando todavía había rutas secundarias que uno tomaba para ahorrar casetas y tiempo, aunque el precio fuera meterse en caminos donde ni la radio agarraba bien. Aquel viaje empezó normal. Llevaba cajas de refacciones para una mina y me habían advertido que no tomara el tramo viejo después de las 6. No por asaltos, no por derrumbes, sino porque, según el encargado del almacén, esa carretera no devuelve a todos. Me reí por compromiso, firmé mis papeles y seguí. Entré al tramo poco antes del atardecer. Era una carretera angosta, partida por grietas, con matorrales secos a los lados y postes de luz separados por kilómetros. Lo primero que vi fueron botellas rojas alrededor de una cruz de madera. Pensé que era un altar de accidente. Luego apareció otro, y después otro más. Mientras más avanzaba, más grandes se volvían. No eran simples recuerdos de muertos. Eran estructuras hechas con botellas de vidrio rojo, acomodadas con una precisión enferma, como si alguien pasara horas poniéndolas una por una. Algunas tenían veladoras encendidas, flores frescas y fotografías volteadas boca abajo. Eso fue lo que me inquietó. No estaban abandonados. La entrega se retrasó y terminé regresando de noche. Apenas entré otra vez a ese tramo, sentí que el camión pesaba más, como si remolcara algo que no venía en la caja. El motor sonaba ahogado. La radio soltaba pura estática y, entre el ruido, se alcanzaba a oír una respiración baja, pegada al micrófono. Luego los altares comenzaron a brillar. Los focos viejos de la carretera atravesaban las botellas rojas y bañaban todo con una luz oscura, casi viva. No parecía iluminación, parecía sangre reflejada en el vidrio. Cada altar palpitaba al pasar, como si respirara conmigo. A mitad del camino vi al primer hombre. Estaba parado junto a una cruz negra, vestido con camisa roja y pantalón oscuro. No levantó la mano. No pidió ayuda. Solo miraba hacia la carretera. Bajé un poco la velocidad, por instinto, y al pasar junto a él noté algo que me heló la espalda. No tenía sombra. Revisé el espejo y ya no estaba. Apreté el acelerador. Los altares siguieron apareciendo, pero ahora había figuras arrodilladas frente a ellos. Al principio creí que eran maniquíes, porque no se movían. Después mis luces alcanzaron a iluminar a uno de cerca. Tenía botas de trabajo, chamarra de mezclilla y las manos amarradas con alambre. Su cabeza estaba inclinada, pero el cuello se veía demasiado real, con piel reseca pegada al hueso. No quise mirar más. Entonces escuché golpes en la caja. 3 golpes secos, desde adentro del remolque. Yo sabía que iba vacío. Seguí manejando con los ojos clavados al frente. Las luces rojas empezaron a aparecer también en medio del monte, moviéndose paralelas al camión. No eran reflejos. Eran veladoras cargadas por siluetas que caminaban entre los arbustos, al mismo ritmo que yo, sin quedarse atrás aunque el velocímetro subiera a 90.
El GPS, que llevaba apagado desde hacía horas, encendió solo. Marcaba una ruta que no existía y una frase repetida en la pantalla: frene en el altar. No frené. El motor rugió como si fuera a reventar. Las luces del tablero parpadearon y en el espejo lateral vi algo que todavía no puedo olvidar. Detrás del tráiler venía una fila de personas caminando sobre la carretera, todas con una botella roja en la mano. Algunas tenían la cara quemada. Otras no tenían cara. Pero todas miraban mi cabina. Al final del tramo apareció el altar grande. Era enorme, más alto que mi camión. Una montaña de botellas rojas alrededor de una cruz negra, con decenas de velas formando un círculo en el asfalto. En medio estaba un hombre vestido de rojo, igual que el primero, pero más alto, demasiado alto. No tenía rostro visible, solo dos ojos brillando como vidrio caliente. Cuando pasé junto a él, levantó una mano. No fue un saludo. Fue una orden. En ese instante el camión se apagó. La unidad siguió avanzando por pura inercia, sin motor, sin luces, sin frenos. Sentí que algo se subía al escalón de la puerta del copiloto. No miré. Solo apreté el volante y recé, aunque llevaba años sin rezar. El motor volvió justo cuando salí del tramo. Llegué a la estación más cercana temblando, con las manos entumidas y la camisa pegada al cuerpo. Al revisar el remolque, encontré una botella roja acomodada en el centro exacto de la caja. Estaba limpia, recién puesta, y dentro tenía un papel doblado. No lo abrí ahí. Lo abrí años después, cuando creí que el miedo ya se me había pasado. Era una hoja de bitácora vieja, con mi nombre completo escrito a mano, la placa de mi camión y la fecha de aquella noche. Abajo decía: no se detuvo. Se le cobrará en el siguiente viaje. Nunca volví a manejar por esa carretera. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a un altar en cualquier autopista, veo una botella roja donde antes no había nada. Y lo peor es que, con los años, he empezado a reconocer algunas caras arrodilladas frente a las cruces. Son traileros que conocí. Compañeros que desaparecieron. Y todos tienen la cabeza inclinada, como si estuvieran esperando que por fin me toque ocupar mi lugar.